¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hoy vamos a ver la progresión número 3 de pensamiento literario. El tema es el siguiente: los elementos contextuales de un texto literario, examinando el contexto de producción y recepción con la finalidad de comprender y valorar su influencia en una obra literaria. En resumen, jóvenes, vamos a conocer cuáles son los elementos contextuales que se tienen que tomar en cuenta para crear un texto literario. Este sería el tema. Comencemos. ¿Qué son los elementos contextuales? Son factores, jóvenes, factores que permiten situar la obra en un contexto, en un ambiente histórico, cultural, económico, político y literario. En otras palabras, nos referimos al contexto de una obra cuando hablamos del autor, parte muy importante, cuando hablamos del autor y sus datos biográficos. Es el mundo social que vive el autor de una obra en la cual se ven reflejados los acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos que lo marcaron en la vida y lo motivaron para crear su obra. Como se acaban de dar cuenta, jóvenes, los elementos contextuales de una obra están de la mano con el autor, están de la mano con las ideas y la forma de pensar del autor que crea la obra literaria. Entonces, ¿cuáles son entonces estos elementos que debe tomar en cuenta un escritor a la hora de crear un texto literario? Son los siguientes: el contexto personal. Ahí el autor debe describir su biografía, su nombre, su fecha de nacimiento y datos personales, las circunstancias de vida que lo marcaron, su pertenencia a algún grupo de escritores, si es que pertenece a algún grupo de escritores. Debe tomar en cuenta también el contexto histórico, que es describir el lugar o época en la que está escribiendo la obra. Debe tomar en cuenta el contexto cultural, que son las ideas, valores y costumbres de la época, ¿sí?, o de la sociedad de la cual habla. Y por último, el contexto económico y político, que es el entorno social en el que vivió el autor y el cual se va a reflejar en la obra. Por ejemplo, si el escritor vivió una guerra, seguramente en su obra se verá reflejado ese suceso histórico, donde las malas decisiones políticas crearon una guerra con consecuencias graves, provocando una crisis económica. Bueno, jóvenes, esto sería la progresión 3, que son los elementos contextuales de un texto literario. En la clase lo vamos a poner en práctica. Bye.